Buenas noches, mi nombre es Yandelis Vázquez, soy estudiante del tercer año de Derecho. Mi profesor es Ezequiel Rodríguez de la materia Oratoria Jurídica. En esta oportunidad vamos a realizar una breve exposición con relación al discurso, sus tipos y sus características. El discurso proviene del griego. La palabra discurso implica en el lenguaje cotidiano dar a conocer un mensaje razonado en forma masiva y oral. También lo podríamos definir de una manera más amplia como el razonamiento extenso dirigido por una persona a otra u otra. Es la exposición oral de alguna extensión hecha generalmente con el fin de persuadir y que ella, como dijimos, se encuentra conformada por tres aspectos que son el, el contenido del discurso, el orador y el auditorio. En el primer lugar, cuando nos referimos a lo que es el contenido del discurso, el cual debe ser tejido con el telar de las experiencias, debe estar copado de detalles, ilustraciones, personificaciones, dramatismo y ejemplos, y en algunos casos, y todos los expresados con términos familiares y concisos, los cuales den la comprensión y el entendimiento adecuado. En cuanto a la estructuración del discurso como tal, debe estar estructurado desde un primer momento en lo que es la introducción, el cual plantea el tema que se va a abordar y la idea que se quiere transmitir. En cuanto al desarrollo, se presentan los distintos argumentos y sustentan la idea, y en cuanto a la conclusión, se resalta nuevamente lo que es la idea y se enumeran someramente lo que son los argumentos utilizados. En cuanto a los tipos de discurso, tenemos varios tipos de discurso, ¿verdad? Algunos de ellos serían el discurso narrativo, que es la exposición de unos hechos relatables por medio de una trama y un argumento. En cuanto al lenguaje publicitario, el objetivo de este texto publicitario es vender un producto y el redactor habrá de utilizar todos los recursos posibles para alcanzar ese objetivo sin ningún tipo de increpúsculo. Por otro lado, tenemos lo que son las características fundamentales que debe cumplir el lenguaje publicitario. Dentro de ellas tenemos que debe ser atractivo, huir de la monotonía, tener capacidad de sorprender, ser breve pero conciso. Esas cuatro características engloban lo que ellas se encuentran dentro del lenguaje publicitario. En cuanto al discurso expositivo, tenemos que el discurso expositivo es el que se busca informar de determinada cuestión, tema o punto especificado. Por otro lado, el discurso argumentativo, el objetivo principal del discurso argumentativo es convencer y a ello debe ir dirigida cada palabra que elijamos. Por otro lado, tenemos lo que es el discurso jurídico y es el que nos interesa más en esta oportunidad ya que nosotros vamos a ser profesionales en el área jurídica. El discurso jurídico es uno de los metalenguajes dedicado a observar lo correcto, el funcionamiento de lo que es la actividad fundamental en el ámbito de razonamiento jurídico, en consecuencia en el ámbito de la aplicación de la ley, de la administración de justicia y de la elaboración de las leyes. Dentro de estos tipos de discursos que les acabamos de mencionar, ellos tienen una calificación, o si bien también lo podemos llamar como un desglose. Dentro de ellos, en primer lugar, tenemos el discurso leído. Este se redacta por escrito con anticipación y el orador pronuncia directamente su mensaje. Este cumple con unas ventajas y unas desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que se pueden remarcar palabras clave, ya sea en mayúsculas o en negrita, y darle énfasis al... Por otro lugar, tenemos lo que el orador se concentra en su lectura. En cuanto a las desventajas, el lenguaje es artificial, el orador puede que tenga fallas de dicción. En cuanto al lenguaje improvisado, la improvisación consiste en realizar algo que hacemos todos los días sin darnos cuenta.
es decir, explicar o proponer un hecho, pensamiento o idea cualquiera que conozcamos y vestirlo con las palabras de nuestro texto habitual que utilizamos a diariamente. En cuanto a las ventajas que contiene este lenguaje improvisado, tenemos que no tiene una estructura real y se utiliza un lenguaje muy cotidiano. En cuanto a las desventajas, tenemos que se puede caer en la redundancia y puede tener un exceso de muletilla. Por otro lado, lo que es el discurso memorizado, el lenguaje, es aquella redacción que se queda en la mente del emisor. Tiene como ventaja de facilidad de hora de hablar y hay poco margen de error. En cuanto a las desventajas, tenemos la inflexión de la voz y tenemos el fallo de memoria. Por otro lado, lo que es el extemporal se trata en realidad de un procedimiento combinado, pues este tipo de discurso está situado entre el leído y el improvisado. Tiene como ventaja la estructura la realiza el orador con total libertad y existe libertad de expresión en cuanto a la información que se va a transmitir. Las desventajas tenemos que el orador no canalice los nervios y que no haya un estudio del tema. En cuanto a las características del discurso, tiene como característica fundamental entretener, informar, convencer, argumentar, persuadir y por último los propósitos del discurso, que sería la respuesta precisa que el orador o el emisor desea obtener del auditorio. Esto es todo por ahora, espero les haya gustado. Gracias.